Marco Aurelio no nació con una disposición plácida por naturaleza. Tuvo que trabajar arduamente para dominar su temperamento. En la primera oración de Meditaciones, elogia a su abuelo por su tranquilidad y modos serenos, y a lo largo de sus escritos vuelve repetidamente al desafío de controlar la ira. Sabemos que tuvo problemas con sus propios sentimientos de irritación y que se esforzó por convertirse en un hombre más calmado y razonable, porque él mismo lo confiesa. De hecho, cierra el primer libro de Meditaciones agradeciendo a los dioses por no haber cometido ofensas graves contra amigos, familiares o maestros, aunque a veces se sintiera tentado a perder los estribos. Es fácil entender por qué. Las personas que sufren de fatiga y dolor crónico, como él, tienden con frecuencia a la irritabilidad. Marco soportaba noches de mal sueño y dolores severos en el pecho y el estómago, mientras enfrentaba a una interminable fila de personas intentando manipularlo o engañarlo. Con estas condiciones, resulta comprensible que a veces se sintiera irritado. Sin embargo, para los estoicos, la ira plena es una pasión irracional y dañina que nunca debe permitirse. Aunque reconocen que algunos sentimientos de irritación, llamados protopasiones, son naturales e inevitables, los aceptan con una actitud de indiferencia, sin dejarse dominar por ellos. Eso no significa que los estoicos sean pasivos. Cuando las circunstancias lo exigen, pueden actuar de forma decidida, como hizo Marco al movilizar su ejército contra Ovidio Casio. La sabiduría estoica no implica ser un tapete, sino mantenerse sereno frente a lo que está fuera de nuestro control, como las acciones de los demás. Para lograrlo, los estoicos desarrollaron una serie de técnicas psicológicas destinadas a reemplazar la ira con una actitud más ecuánime, pero igualmente firme. Uno de los temas recurrentes en Meditaciones es precisamente cómo lidiar con la ira cultivando mayor empatía y entendimiento hacia los demás. Mientras que la psicología moderna se enfoca principalmente en la ansiedad y la depresión, los estoicos se preocuparon profundamente por el problema de la ira. Séneca, contemporáneo de Marco, escribió un tratado completo sobre el tema de la ira, que sobrevive hasta nuestros días como una guía detallada de la teoría y las estrategias estoicas para manejar esta emoción. En este aspecto, el modelo a seguir de Marco fue su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío. De él aprendió ante todo gentileza y suavidad de temperamento. Antonino era un hombre que mostraba una paciencia inquebrantable, incluso con quienes lo criticaban severamente por su manejo cuidadoso de los recursos del imperio. Marco recordaba con admiración cómo su padre adoptivo aceptaba con gracia las disculpas de un oficial de aduanas en Tusculum, un gesto que consideraba emblemático de su carácter amable. A diferencia de Adriano, su predecesor, Antonino nunca fue grosero, prepotente ni violento. Cada situación la abordaba de forma tranquila y metódica, siempre con ecuanimidad. En otro pasaje, Marco rememora cómo Antonino soportaba las críticas injustas sin responder con reproches y cómo valoraba los consejos sinceros, incluso si contradecían sus propias percepciones. Lejos de ofenderse, Antonino encontraba placer en que alguien le señalara una opción mejor. Estas virtudes de paciencia y gentileza, tan cruciales para Antonino como gobernante, dejaron una huella profunda en Marco, quien se hizo famoso por mantener la calma ante las provocaciones. A pesar de todo, no fue un don innato. Marco tuvo que practicar y entrenarse para superar su tendencia a la ira. Este esfuerzo constante por refinar su carácter no solo lo definió como un gobernante, sino como un hombre comprometido con la filosofía y la virtud. Entonces, ¿qué terapia recomendaban los estoicos para manejar la ira? Según Diógenes Laercio, ellos consideraban que la ira es una forma de deseo, un deseo de venganza contra quienes parecen haber cometido una injusticia inapropiada. Dicho de manera más sencilla, la ira es ese impulso de querer dañar a alguien porque creemos que ha hecho algo mal y merece ser castigado. A veces, no queremos ser nosotros quienes actúen, pero deseamos que alguien más lo haga. Espero que alguien le dé una lección. Esto guarda similitudes con las teorías cognitivas modernas, que definen la ira como la creencia de que una regla personal importante ha sido violada. La ira surge de la idea de que alguien ha cometido una injusticia o ha actuado de manera indebida, y a menudo se mezcla con la sensación de que nos han amenazado o dañado. Así, la ira camina de la mano del miedo. Eso que hizo está mal y me afecta directamente.
No es de extrañar que el antídoto estoico para la ira se parezca mucho a su enfoque general para manejar los deseos. Este proceso incluye varios pasos prácticos, diseñados para enfrentar y disipar esta emoción. 1. Monitoreo propio. El primer paso es reconocer las señales tempranas de ira antes de que escale. Tal vez notes que tu voz cambia, tus músculos se tensan o tu ceño se frunce. O puede que tus pensamientos se centren en lo injusto de una situación. No puedo creer que haya dicho eso. 2. Distanciamiento cognitivo. Aquí radica la clave estoica. Recordar que no son los eventos en sí los que te enfurecen, sino cómo interpretas esos eventos. Puedes decirte, estoy viendo esta situación de una manera que me hace sentir ira. Tal vez pueda verla de otra forma. 3. Postergación. En lugar de actuar bajo el calor del momento, espera a que tus emociones se enfríen de manera natural. Respira, aléjate y vuelve a la situación más tarde. Si todavía crees que necesitas responder, hazlo con calma y claridad. Si no, simplemente déjalo ir. 4. Modelado de virtud. Pregúntate, ¿qué haría una persona sabia en esta situación? Piensa en alguien como Sócrates, Zenón o incluso Marco Aurelio. Si te resulta más fácil, elige un modelo cercano a ti, una figura que admires. ¿Cómo responderían ellos? Probablemente tratarían de empatizar y mantener la paciencia. 5. Análisis funcional. Imagina las consecuencias de ceder a la ira versus actuar con moderación. Pregúntate, si dejo que la ira me domine, ¿qué pasará? Tal vez termine gritando y empeorando las cosas. Pero si espero y luego escucho con calma, quizás logre resolver el problema y mejorar la relación. Esta última estrategia tiene raíces antiguas. Los estoicos probablemente aprendieron de los pitagóricos la idea de postergar la acción hasta que la ira se disipe. Los seguidores de Pitágoras, una escuela con casi 7 siglos de antigüedad en tiempos de Marco Aurelio, eran famosos por evitar hablar bajo el influjo de la ira. Preferían retirarse, calmarse y luego responder con serenidad. Hoy en día, los terapeutas llaman a esto un tiempo fuera. Pero Marco fue más allá. Además de estas estrategias básicas, también ofreció un repertorio de técnicas cognitivas para desafiar las creencias subyacentes que alimentan nuestra ira. Estas herramientas no solo ayudan en el momento, sino que pueden aplicarse de manera preventiva o después de haberse calmado. En uno de los pasajes más memorables de Meditaciones, Marco describe 10 estrategias para manejar la ira, que él llama los obsequios de Apolo y las 9 musas. Apolo, dios de la medicina y la sanación, es visto como una figura terapéutica, y estas estrategias son auténticas prescripciones para la mente. Marco menciona que por las mañanas reflexionaba sobre estas ideas para prepararse para las dificultades del día, especialmente cuando esperaba encontrarse con personas problemáticas. Estas estrategias no solo son técnicas de filosofía práctica, son recordatorios de que incluso frente a provocaciones y desafíos, siempre podemos elegir la calma y la razón sobre la pasión descontrolada. Somos animales sociales por naturaleza, diseñados para ayudarnos mutuamente. Esta es la primera estrategia que Marco Aurelio propone para enfrentar la ira. Recordar que todos los seres racionales somos, por esencia, sociales. Estamos hechos para vivir en comunidad, para colaborar y apoyarnos mutuamente con buena voluntad. Este principio estoico nos enseña que nuestra naturaleza racional nos impulsa a buscar la armonía con los demás. En una de las citas más icónicas de Meditaciones, en el pasaje inicial del libro 2, Marco describe cómo se prepara mentalmente cada mañana para enfrentarse con personas problemáticas. Afirma que no tiene sentido enfadarse ni odiar a nuestros semejantes, pues hemos sido creados para la cooperación. El resentimiento y el distanciamiento van en contra de nuestra naturaleza racional y social. Es más, Marco sostiene que el bien de una criatura racional depende, en parte, de cultivar una actitud de fraternidad hacia los demás. Ignorar este deber es caer en la injusticia y en la impiedad, porque contradice nuestra verdadera naturaleza. Eso sí, vivir en armonía con la humanidad no significa esperar que todos actúen como nuestros amigos. Los estoicos nos invitan a aceptar que inevitablemente encontraremos personas torpes, crueles o simplemente difíciles. Pero en lugar de abordar estos encuentros con enojo, debemos verlos como una oportunidad para practicar nuestra sabiduría y virtud. Marco sugiere que pensemos en las personas problemáticas como si fueran la receta de un médico o el compañero de entrenamiento que un entrenador de lucha nos asigna para ponernos a prueba.
Dice, existimos unos para los otros, y si no podemos educar a quienes nos oponen, al menos debemos aprender a tolerarlos. Estos retos, aunque incómodos, son un campo fértil para crecer en virtud y fortalecer nuestra resiliencia. Sin alguien que ponga a prueba tu paciencia, ¿cómo podrías desarrollarla? Si no hubiera dificultades, no habría motivo para demostrar tu carácter. Esta idea queda bellamente plasmada en Elogio de Marco Aurelio, una obra de ficción histórica del siglo XVIII inspirada en relatos romanos. En ella, el maestro estoico Apolonio dice: «Hay hombres malvados, ellos os serán útiles, pues sin ellos, ¿qué necesidad habría de tener virtudes?». Sí, Marco Aurelio nos deja una lección poderosa. Las personas difíciles no son obstáculos en nuestro camino, sino herramientas esenciales para nuestra formación como individuos sabios y virtuosos. Considerar el carácter de una persona en su totalidad. La segunda estrategia para manejar la ira implica ampliar nuestra visión sobre la persona que nos molesta. En lugar de quedarnos atrapados en los aspectos de su carácter o comportamiento que más nos irritan, Marco Aurelio nos invita a ver a esa persona de manera más completa, en toda su humanidad. Imagina, por ejemplo, su vida diaria, comiendo en su mesa, durmiendo en su cama, riendo, teniendo deseos, enfrentando sus debilidades, aliviando sus necesidades fisiológicas. Sí, puede que sean arrogantes o prepotentes, incluso iracundos, pero también tienen momentos en los que, como todos, están atrapados por otros deseos o emociones. La clave está en ampliar nuestra perspectiva. Al hacerlo, diluimos el impacto que sus acciones negativas tienen sobre nosotros. Nadie es perfecto, y recordarlo nos permite dejar de verlos únicamente a través del lente de nuestra irritación. Marco veía este ejercicio como una especie de depreciación por análisis, un proceso de desarmar la autoridad de nuestra ira al reflexionar sobre quién es realmente esa persona y qué la motiva. Cuando alguien te odia, te culpa o incluso te calumnia, Marco aconseja que imagines mirar dentro de su alma, entendiendo el tipo de persona que es en realidad. Al comprender sus motivaciones, sus defectos y las cadenas invisibles que los atan, la hostilidad que sientes hacia ellos pierde fuerza. Por ejemplo, cuando enfrentó la traición de Casio y la crisis de la guerra civil, Marco mantuvo la calma, incluso cuando el Senado reaccionó con furia. Probablemente, esta práctica de analizar profundamente el carácter de sus enemigos le ayudó a responder con serenidad. Además, Marco sugiere que te pongas en los zapatos de esa persona y te hagas preguntas esenciales. ¿A quién intentan complacer? ¿Qué buscan lograr? ¿A qué principios se aferran, si es que los tienen? ¿Cómo llenan su tiempo? Al imaginar estas respuestas, su alma comienza a desnudarse ante ti, y sus acusaciones, sus elogios o su hostilidad se vuelven absurdamente irrelevantes. El sabio, según Marco, solo se preocupa por las opiniones de quienes viven en armonía con la naturaleza, y por ello presta atención a las personas con las que trata. ¿Quiénes son realmente, no solo en público, sino en la intimidad de su hogar, en sus noches y días, en los vicios que disfrutan y las compañías que eligen? Los estoicos creían que las personas dominadas por sus vicios carecen en esencia de amor propio. Están alienadas de sí mismas. Esto no significa justificarlas, pero sí aprender a empatizar con ellas. Verlas como víctimas de creencias erróneas y errores de juicio, más que como seres maliciosos, nos libera del resentimiento. Marco lo explica de forma contundente. Debemos entender que están cegadas por sus propias opiniones equivocadas y que actúan como lo hacen porque no conocen algo mejor. Cuando logras comprender esto, te será más fácil ignorar sus críticas, perdonar sus errores y, cuando sea necesario, oponerte a sus acciones de forma equilibrada y firme. Porque, como dice el viejo dicho, entender es perdonar. Nadie hace el mal con deliberación. Esta idea, profundamente arraigada en la filosofía socrática y adoptada por los estoicos, puede resultar sorprendente, pero encierra una verdad poderosa. Nadie hace el mal a sabiendas, y por tanto, nadie lo hace con verdadera deliberación. Marco Aurelio aplicó esta máxima incluso en las circunstancias más tensas, como cuando lidió con Casio, el usurpador. En lugar de sucumbir a la ira, decidió concederle el beneficio de la duda, suponiendo que en el fondo Casio creía estar haciendo lo correcto, aunque estuviera equivocado. En Meditaciones, Marco expone una forma sencilla de abordar las acciones de los demás. O están haciendo lo correcto, en cuyo caso debemos aceptarlo e incluso aprender de ellas,
o están haciendo lo incorrecto, lo que significa que están equivocados, no maliciosos. Como señalaba Sócrates, nadie desea cometer errores o ser engañado. Todos, en el fondo, anhelamos la verdad. Por tanto, si alguien actúa mal, no es por un deseo deliberado de hacer daño, sino porque carece de la sabiduría necesaria para elegir mejor. Marco nos anima a ver los errores de los demás no como actos maliciosos, sino como fallas nacidas de la ignorancia. Por muy retorcidas que puedan parecer sus conclusiones, en sus mentes están justificadas. Esta perspectiva nos invita a enfrentar las acciones equivocadas con mayor gentileza, entendiendo que la ignorancia, no la maldad, es la raíz de muchos males. Cada vez que sientas que alguien te ha agraviado, Marco sugiere que primero te detengas a reflexionar. ¿Qué cree esa persona sobre lo correcto y lo incorrecto? Una vez que entiendes sus opiniones, por muy defectuosas que sean, ya no hay espacio para la sorpresa ni para la indignación. Cuando desaparecen estas emociones, la ira se disipa de forma natural. Los estoicos comparaban los errores de juicio con enfermedades o incluso con la locura. Nadie elige enfermarse, y de la misma manera, nadie elige deliberadamente equivocarse. Así como no juzgamos a un niño por cometer errores debido a su falta de experiencia, tampoco deberíamos condenar tan fácilmente a los adultos que, en esencia, cometen los mismos fallos morales. No actúan por premeditación ni con malas intenciones. Simplemente no conocen algo mejor. Para Marco, la humanidad merece nuestro amor porque compartimos una misma naturaleza, pero también merece nuestra compasión porque la ignorancia moral es una discapacidad tan real como la ceguera. Nuestros errores nos esclavizan a pasiones descontroladas como la ira, y es en ese punto donde debemos decirnos: las acciones de los demás son fruto de su ignorancia, no de su deseo de hacernos daño. Epicteto, otro gran maestro estoico, resumía esta enseñanza con una máxima que recomendaba repetir cuando el comportamiento de alguien resultara irritante. A él le parecía correcto. Al recordarnos esto, renunciamos a la ira y encontramos el espacio para la comprensión y el perdón. Nadie es perfecto. Eso te incluye a ti. Recordar que los demás son humanos y falibles puede ser un gran antídoto contra las emociones desbordadas cuando alguien te critica, o incluso cuando te elogia. Pero también hay un recordatorio igual de importante: tú tampoco eres perfecto. Aceptar esta verdad básica no solo te ayuda a moderar tu ira hacia los demás, sino también a mantener los pies en la tierra cuando te enfrentas a sus errores. Marco Aurelio, en su inquebrantable búsqueda de sabiduría, practicaba esta reflexión constantemente. Se recordaba que él mismo cometía errores, al igual que aquellos que lo irritaban, y que juzgar severamente a los demás sin reconocer las propias imperfecciones es un doble estándar insostenible. Por eso aconseja que, cuando las fallas ajenas nos ofendan, hagamos una pausa y usemos ese momento como un espejo. ¿En qué aspectos similares estamos fallando nosotros mismos? Con brutal honestidad, Marco reconocía que a menudo evitaba contrariar a los demás, no por virtud, sino por miedo a las consecuencias o por cuidar su reputación. Esta observación, de raíces socráticas, sugiere que a veces lo único que nos detiene de cometer un vicio es otro vicio. Por ejemplo, muchas personas no roban por temor a ser atrapadas, no porque sean intrínsecamente virtuosas. Así que, incluso si nuestras faltas no coinciden exactamente con las de los demás, no estamos exentos de esas mismas inclinaciones. Esta humildad permitía a Marco Aurelio escuchar incluso a Casio, su enemigo político, sin cerrar su mente. Después de todo, ser emperador no lo hacía infalible, y en el estoicismo nadie se proclama perfecto. Ni siquiera los fundadores de la escuela, Zenón, Cleantes y Crisipo, se consideraban completamente sabios. Los estoicos sostienen que todos, en mayor o menor medida, somos torpes, tenemos vicios y estamos atrapados por nuestras pasiones. El ideal del sabio perfecto es solo eso, un ideal, como la noción de una utopía. Lo irónico es que la misma ira que sentimos hacia quienes nos ofenden es, por sí sola, una prueba de nuestra propia falibilidad. Nos demuestra que bajo la influencia de emociones fuertes, también somos capaces de hacer lo incorrecto. Reconocer que la imperfección es la norma entre todos los seres humanos, incluyéndote a ti, puede desarmar tu ira de forma significativa. Recuerda esto: cuando señalas a alguien con el dedo acusador, hay 3 dedos apuntando hacia ti. Esa simple imagen podría ser suficiente para recordarte que todos estamos juntos en esta compleja y a menudo contradictoria experiencia de ser humanos.
Nunca puedes estar seguro de los motivos de los demás. ¿Alguna vez has sentido la tentación de asumir lo peor sobre alguien? Es fácil caer en la trampa de pensar que sabemos exactamente por qué alguien actúa de cierta manera. Sin embargo, la realidad es que no podemos leer la mente de otras personas, y mucho menos entender por completo sus intenciones. Sin esta certeza, nunca podemos afirmar con seguridad que estén haciendo algo incorrecto, porque lo que a nosotros nos parece mal podría ser, desde su perspectiva, algo justificado o incluso bien intencionado. Marco Aurelio, con su experiencia como juez en las cortes romanas y su aguda capacidad para leer el carácter, comprendía que emitir juicios sobre los motivos ajenos requería mucha cautela. Siempre se recordaba que antes de opinar firmemente sobre la personalidad o las intenciones de alguien, era necesario recopilar información. Y aún así, cualquier conclusión seguiría siendo una cuestión de probabilidades, no de certezas. En el contexto de la guerra civil, Marco asumió que nunca podría saber con total claridad qué pasaba por la mente de Casio, su adversario. Este enfoque contrasta con lo que la ira nos impulsa a hacer: suponer, con una confianza desmedida, que entendemos las razones de los demás. En la terapia cognitiva moderna, esto se llama la falacia de lectura de mente, una tendencia a sacar conclusiones precipitadas sobre las intenciones de otros, a pesar de que siempre hay aspectos de sus pensamientos y motivaciones que nos son inaccesibles. Marco aconsejaba mantenerse abierto a la posibilidad de que las intenciones de los demás no sean maliciosas. Esa apertura mental, además de ser más justa, también actúa como un bálsamo contra los sentimientos de ira. Considera siempre que existen múltiples interpretaciones para las acciones de los demás. Una perspectiva más amplia y generosa no solo alivia tus emociones, sino que también fomenta la comprensión y el respeto mutuo. Así que la próxima vez que sientas que alguien actúa con malas intenciones, detente y reflexiona. ¿Y si sus motivos fueran diferentes a lo que imaginas? Esa pausa, ese momento de duda, podría ser justo lo que necesitas para encontrar la paz. Recuerda que todos moriremos. Marco Aurelio solía reflexionar sobre la fugacidad de la vida y los eventos que nos agitan. Para él, era clave recordar que tanto él como la persona que lo enfurecía algún día morirían, y que con el tiempo, ambos serían olvidados. Desde esta perspectiva, ¿realmente tiene sentido atormentarnos por el comportamiento de los demás? Al final, nada dura para siempre. Este pensamiento no implica resignación ni inacción, sino un llamado a la calma y al enfoque. Si al mirar hacia el futuro los problemas de hoy parecerán triviales, ¿por qué darles tanta importancia en el presente? Reflexionar de esta manera no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados. Por el contrario, nos permite responder con claridad y sin dejarnos llevar por emociones desbordadas. Cuando Ovidio Casio provocó la guerra civil, Marco no se dejó dominar por el miedo ni la ira. Reaccionó con la serenidad que predicaba, movilizando rápidamente un ejército enorme. Aunque probablemente escribió sus meditaciones antes de este conflicto, es fácil imaginarlo aplicando su filosofía durante esa crisis. Sabía que, como todo en la vida, la guerra también pasaría. Y efectivamente, la rebelión fue breve. Hoy no hay estatuas de Ovidio Casio y su nombre es desconocido para la mayoría, a pesar de haber sido técnicamente un emperador romano durante unos pocos meses. Marco Aurelio también será olvidado algún día, como él mismo reconocía. Esta idea lo liberaba de la preocupación por cómo lo juzgarían las generaciones futuras, centrándose únicamente en lo que la razón dictaba como correcto. Cuando recordamos que nada en este mundo es eterno, nuestras emociones pierden intensidad. Los agravios se ven insignificantes y las acciones de los demás ya no parecen tan importantes. Este recordatorio, simple pero poderoso, puede ayudarnos a vivir con más calma y a elegir nuestras batallas sabiamente. Nuestros propios juicios son lo que nos altera. No es de extrañar que Marco Aurelio incluyera en su filosofía la técnica estoica más conocida de todas, el distanciamiento cognitivo. Este concepto nos recuerda que lo que realmente nos altera no son los eventos ni las acciones de los demás, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Si logramos suprimir esos juicios y dejamos de calificar las acciones ajenas como terribles o inaceptables, nuestra ira inevitablemente se disipará. Claro, como señaló Séneca, hay ciertas emociones iniciales que no podemos evitar. Los estoicos las llamaban protopasiones, propatheiai,
y las consideraban reacciones naturales que compartimos con los animales. Inevitables, instintivas y fugaces, como la ansiedad de un maestro estoico atrapado en medio de una tormenta, descrita por Helio. Sin embargo, Marco subraya que lo verdaderamente importante es lo que sucede después de esa reacción inicial. Tal vez no podamos controlar el primer impulso de enojo, pero sí podemos decidir si persistimos en él o lo dejamos ir. La clave, según Marco, es reconocer que las acciones de otra persona no tienen el poder de dañarte realmente. Lo único que importa en la vida es si eres una buena o mala persona, y eso depende exclusivamente de ti. Otros pueden lastimar tu propiedad, tu reputación o incluso tu cuerpo, pero no pueden tocar tu carácter a menos que tú lo permitas. Marco lo resume de manera simple. Si decides no aferrarte a la idea de he sido herido, entonces esa sensación desaparecerá, y cuando la sensación se vaya, también lo hará cualquier daño real. De hecho, muchas veces basta con recordar que lo que nos enfurece no son los eventos, sino los juicios que hacemos sobre ellos, para debilitar el control que la ira tiene sobre nosotros. En última instancia, lo que importa no es lo que pasa, sino cómo eliges responder. Cuando dominas esto, comienzas a ver la ira como lo que realmente es, un hábito mental que puedes desaprender. La ira nos daña más de lo que nos beneficia. Marco Aurelio entendía que la ira era un obstáculo más que una solución. Por eso relacionaba el distanciamiento cognitivo con otra técnica fundamental, el análisis funcional. La idea es simple pero poderosa. Reflexiona sobre las consecuencias de responder con ira y compáralas con las de actuar con calma, de manera racional, empática e incluso amable. Pronto te darás cuenta de que la ira no solo es inútil, sino perjudicial. Los estoicos consideraban que la ira era desagradable y antinatural. Marco, por ejemplo, describía los gestos exagerados y el rostro enrojecido de quien se deja llevar por el enojo como algo casi grotesco, comparable al sufrimiento de una enfermedad grave. Para él, esa fealdad era una señal clara de que la ira estaba en contra de la naturaleza y de la razón. Además, ¿qué logramos realmente con la ira? Marco observa que, con frecuencia, esta es completamente impotente. Los demás seguirán actuando como siempre, sin importar cuán furioso estés. Peor aún, la ira no solo es inútil, sino que puede ser contraproducente. Perder los estribos suele complicar las cosas mucho más que simplemente tolerar aquello que nos molestó en un principio. ¿Por qué nos enojamos entonces? Los estoicos creían que la ira surge porque percibimos una amenaza a nuestros intereses. Sin embargo, si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que nuestra propia ira es una amenaza mucho mayor que la acción que la provocó. Es más, la ira nos transforma. Mientras que las acciones de los demás son externas y no pueden afectar nuestro carácter, nuestra ira sí lo hace, degradándonos y alejándonos de nuestra humanidad. Para Marco, este era el daño más profundo, permitir que la ira nos rebaje al nivel de un animal irracional. Por eso, afirmaba que el vicio de otro no puede penetrar tu carácter a menos que tú lo permitas. Irónicamente, quien se deja dominar por la ira sufre más que la persona que lo ofendió. Así que la prioridad no debe ser cambiar el evento que provocó la ira, sino trabajar primero en eliminar esa emoción en nosotros mismos. En Meditaciones, Marco se recordaba constantemente dejar el mal donde pertenece, con el malhechor. Decía, ¿alguien me ha hecho mal? Ese es su asunto, no el mío. Quien actúa injustamente daña su propio carácter, y no deberíamos unirnos a su miseria al sentirnos también ofendidos. Quizás Marco tenía en mente a figuras como Casio cuando reflexionaba sobre esto. Se advertía no sentirse respecto a sus enemigos como ellos se sentían hacia él. Y de igual forma, tú no debes adoptar la perspectiva de los que actúan mal o dejar que te arrastren a su nivel. En palabras de Marco, la mejor venganza no es descender a su nivel, sino mantenerte por encima de ellos, libre de ira. Si alguien te odia, decía Marco, ese es su problema. Tu única preocupación debe ser evitar hacer algo que te haga merecedor de ese odio. La naturaleza nos da las virtudes para afrontar la ira. Marco Aurelio también sugiere aplicar una técnica estoica bien conocida para lidiar con la ira, que podemos llamar contemplación de la virtud. La idea es preguntarnos qué virtud o capacidad nos ha dado la naturaleza para enfrentar la situación que estamos viviendo. ¿Cómo reaccionan otras personas ante la ira? ¿A quiénes admiras por la forma en que gestionan sus emociones en momentos de conflicto? Marco nos anima a aceptar que el mal siempre existirá en el mundo,
Pero luego debemos preguntarnos, ¿qué virtud ha dado la naturaleza como respuesta a este mal? Las virtudes, según Marco, son como medicamentos prescritos por la naturaleza para contrarrestar los vicios. El antídoto principal contra la ira para él es la bondad, que, junto con la equidad, conforma la base de la virtud social que es la justicia. Mientras que los estoicos veían la ira como un deseo de dañar a otros, la bondad es, en esencia, lo contrario. Es el deseo de ayudar a los demás, de desearles lo mejor. Sin embargo, debemos recordar que no podemos controlar lo que los demás hagan, por lo que debemos practicar la bondad con la idea de que, si el destino lo permite, las cosas irán bien. Imagina, como el arquero estoico de Catón, que apuntas al objetivo de hacer el bien por los demás, pero no te alteras si el tiro no da en el blanco. Marco nos anima a estar tranquilos, contentos de haber actuado con bondad, sin importar los resultados, aceptando tanto el éxito como el fracaso con ecuanimidad. Marco ilustra esta actitud con un ejemplo en el que se imagina enfrentando a alguien que pone a prueba su paciencia con hostilidad. En lugar de reaccionar con ira, se imagina respondiendo con calma y amabilidad. No, hijo, hemos sido hechos para otras cosas. No seré lastimado en forma alguna, pero tú te lastimas a ti mismo. Marco sugiere que debemos hablar con delicadeza, recordando que los seres humanos fueron hechos para vivir en comunidad, como las abejas u otros animales sociales, no para enfrentarse entre sí. No debemos caer en el sarcasmo ni en respuestas hirientes, sino actuar con bondad genuina, sin pretensiones de impresionar a nadie. Es tentador pensar que Marco tenía en mente cómo tratar con hombres como Casio, o incluso con su propio hijo, Cómodo. Para los estoicos, la bondad no es solo una respuesta emocional, sino una forma de educar a los demás, de desear que adquieran sabiduría y se liberen de vicios y pasiones. Es el deseo de convertir a los enemigos en amigos, si el destino lo permite. El ejemplo de Marco de actuar con bondad también refleja dos lecciones previas. 1. La ira nos daña más a nosotros que a la persona que nos ofende. Y 2. Los humanos somos, por naturaleza, criaturas sociales. No estamos hechos para pelear, sino para ayudarnos mutuamente. En este contexto, la dicotomía es clara. ¿Podemos enseñar a los demás y cambiar su opinión o no? Si tenemos la oportunidad de guiarlos por un mejor camino, debemos hacerlo. Si no podemos, debemos aceptar esa realidad sin caer en la ira. Así, Marco muestra una gran consideración por la persona que lo molesta, buscando formas diplomáticas de reconciliación. ¿Acaso esta lección la aprendió de su juventud, cuando Rústico y otros lo corregían y lo guiaban con sabiduría? Es una locura esperar que los demás sean perfectos. Marco Aurelio describe las primeras 9 estrategias como regalos de las musas de Apolo y nos invita a tomarlas con seriedad. Pero hay un consejo más, directamente del líder de las musas. Esperar que las personas malas no hagan cosas malas es una locura. Es desear lo imposible. Aceptar las malas acciones de los demás mientras esperamos que nunca nos hagan daño es desconsiderado y tonto. La última estrategia está relacionada con el determinismo estoico. Nada en la vida debe sorprender al sabio, que observa el mundo con una mirada racional. Esta es otra de las ideas estándar de los estoicos. Ya sabemos que en el mundo hay personas buenas y malas, y que las malas harán cosas malas. Así que sería irracional esperar lo contrario. Marco dice que anhelar lo imposible es una locura, y recuerda que es imposible para los malvados actuar de otro modo. Desear que los hombres malos no hagan algo incorrecto es tan absurdo como desear que los bebés no lloren o enfurecerse con ellos cuando lo hacen. Podemos imaginar que Marco se preparó de esta manera para la traición de Casio. Mientras el Senado reaccionaba con sorpresa y pánico, Marco respondió con calma y confianza, como si ya supiera que algo así podría ocurrir. Las personas suelen decir, no puedo creerlo, cuando se alteran, pero lo que describen son cosas muy comunes, como la traición o el engaño. Los estoicos se dieron cuenta de que, en este sentido, la sorpresa es innecesaria y exagera nuestras emociones. En cambio, alguien con una actitud filosófica diría simplemente, no es de sorprenderse, estas cosas pasan, c'est la vie. Marco se recuerda a sí mismo que todo lo que ocurre es tan común como la rosa en primavera y el fruto en verano, y eso incluye la calumnia y la traición. Cuando nos sorprendemos porque una persona mala actúa con malicia, la culpa es nuestra por esperar lo imposible.
Podemos anticipar los errores que los demás cometerán, al menos en términos generales, pero cuando realmente ocurren, reaccionamos como si fueran algo impactante. Debemos aprender a hacernos esta pregunta cuando alguien nos ofende. ¿Acaso no existen personas aborrecibles en el mundo? Claro que sí, y debemos recordar no exigir lo imposible y aplicar esta reflexión a todas las formas de actos indebidos. Marco cree que si eliminamos la sorpresa fingida y adoptamos una actitud filosófica, seremos capaces de mostrar bondad incluso ante la maldad de los demás. De hecho, a lo largo de meditaciones, Marco regresa una y otra vez a esta idea. Es propio del hombre amar incluso a quienes hacen lo indebido, siempre que entendamos que son nuestros congéneres, que cometen el mal por ignorancia y que al final todos vamos a morir. Más importante aún, el malhechor no te ha hecho daño, porque no ha hecho tu carácter peor de lo que era antes. En un pasaje relacionado, Marco reflexiona sobre la maldad de los hombres y nos recuerda que las criaturas racionales están hechas para vivir unas con otras. La tolerancia es parte de la justicia y los actos indebidos son, en su mayoría, involuntarios. Pensando en esto, dice, debemos poner fin a nuestra preocupación y liberarnos del odio. Sin embargo, la estrategia que más utiliza Marco cuando enfrenta la ira es la primera de las musas de Apolo: ver a los demás como hermanos o hermanas. Recordar que somos todos parte de una misma naturaleza y que nuestra tarea es trabajar juntos. Es nuestro deber aprender a vivir en armonía, incluso si alguien se opone a nosotros. Después de listar los 10 regalos de Apolo, Marco se recuerda a sí mismo que ante la ira debe ser amable y gentil, pues eso es lo que realmente hace a una persona fuerte y valiente. Esto es sorprendente, ya que, como vimos, Casio lo insultó llamándolo anciana filósofa, con la intención de mostrar que Marco era débil. Sin embargo, Marco creía que quien practica la amabilidad y la generosidad ante la provocación es mucho más fuerte que quien se deja llevar por la ira. Mientras personas como Casio confunden la ira con fuerza, los estoicos la ven como una clara señal de debilidad. Al final, la pregunta sigue siendo: ¿cuál fue el desenlace de la guerra civil entre el halcón Casio y la paloma Marco?